Jóvenes, buenos días. ¿Qué horas son? Las 12 en punto, iniciamos el evento. Normalmente hacemos así. Cuando organizamos un asunto, un tema como el de hoy, y que hoy, por supuesto, tiene mucha mayor relevancia que otras veces, porque es un tema técnico, es un tema que tiene implicaciones políticas, desde luego, jurídicas, desde luego, pero también económicas. A todos nos afecta el hecho de que un producto tenga un incremento en la parte fiscal, porque se vincula con la parte de los costos, se vincula con la parte de los precios. Entonces hemos decidido, y así fue aceptado amablemente por el maestro Miguel Ángel Galindo, invitarlo para que nos hable un poquito sobre el tema de los aranceles que el gobierno de los Estados Unidos ha aplicado a diversos productos, señaladamente acero y aluminio, que se importan a su país. Brevemente les comento el antecedente del maestro Galindo. Él trabajó varios años para la COFEMER, actualmente tiene un puesto muy destacado en la Secretaría de Economía, en donde le ha tocado negociar, no desde la óptica teórica, sino práctica, el tema de los tratados de libre comercio, y nos contará seguramente en el desarrollo de su plática algo de esto. Y desde luego, lo cual a mí en lo personal me da mucho gusto, él es colaborador de su servidor en la Maestría de Negocios y Comercio Internacional aquí en la Universidad de las Américas. Entonces, sin más, le doy la bienvenida al maestro Galindo. Les pido a ustedes de den un caluroso aplauso y escuchemos con atención. Muchas gracias, maestro. Es un gusto estar aquí con ustedes. Creo que este es un tema que del cual actualmente se habla mucho por las implicaciones que pudiera tener, no solo económicas, sino también sociales, políticas, pero que es sumamente técnico. Entonces, para entenderlo es importante tener ciertas bases teóricas, con la finalidad de saber cuáles son las repercusiones que realmente esto tendría para el país. Y en este sentido, me gustaría en esta exposición responder a 5 preguntas muy concretas. ¿Qué es el comercio o por qué comerciamos? ¿Qué son los aranceles y cuál es la utilidad que estos tienen? ¿Por qué Estados Unidos impuso aranceles a las importaciones de acero y aluminio provenientes de México, Canadá y Estados Unidos, entre otros países? ¿Cuál será el impacto de esta medida? Y finalmente, ¿qué opciones tienen Canadá, México y la Unión Europea? En estos casos, pues ya sabemos que las tres partes o las tres contrapartes de Estados Unidos han tomado ciertas acciones, han llevado a cabo algunas medidas que son de retorsión con la finalidad de influir en las decisiones de Estados Unidos. Entonces vamos a hablar un poco acerca de esto. Pero en primer lugar, creo que la pregunta fundamental es ¿por qué comerciamos? Vamos a imaginar un caso en donde una persona, vamos a llamarla Juan, es afecto a llevar actividades al aire libre, escala, corre, pero su amor es sobre todo la pesca. Un día sale a pescar Juan y se encuentra con que hay una tormenta en donde está pescando y finalmente su barco encalla en una isla desierta. Para poder de alguna manera sobrevivir, él tiene que buscar los medios para alimentarse y para saciar su necesidad de agua. Esto lo puede hacer de 2 maneras, suponiendo que las únicas condiciones son que hay una palmera en esa isla desierta y alrededor hay peces. Entonces, si él se dedica a pescar durante toda una semana, vamos a pensar que él recolectaría o pescaría 30 peces. Si él se dedica a recolectar cocos, va a obtener 40 de ellos. En términos económicos, esto es lo que se conoce como una función, la frontera de posibilidades de producción, en donde nos dice si un estado, si un país produce 2 clases de bienes,
vamos a ver cuál de ellos son los que le cuestan más baratos producir, en dónde es más competitivo y con cuáles puede realizar esas transacciones. Es un ejercicio teórico, pero nos ayuda a verificar cuáles son las ventajas de comerciar. Si tomamos en cuenta estos datos, que Juan puede recolectar 40 cocos y puede pescar 30 de ellos, pescar 30 peces, entonces vamos a encontrar que esta función nos va a dar la producción que él puede tener. Si únicamente pesca, pues va a tener 40 peces, pero no va a tener ningún coco. Conforme él va dejando de producir peces, empieza a producir cocos. Y entonces, digamos que por cada 4 peces que él deja de pescar, puede recolectar 30 cocos. Es una cuestión un poco bastante económica, matemática, pero de acuerdo con ello, lo que nos dice esto es que tiene un costo de oportunidad de un coco por 1.3 peces. Eso significa que si él deja de recolectar 1.3 peces, puede obtener un coco. Si lo llevamos ya a términos cerrados, por cada 4 peces que él deje de pescar, va a recolectar 3 cocos. Como tiene que tomar agua y como tiene que alimentarse, digamos, sus posibilidades más o menos, podría decidir pescar 28 peces y el tiempo restante utilizarlo para recolectar cocos. Eso, digamos, tratando de satisfacer ambas necesidades. Unos días después, hay otra tormenta en el mar y el único sobreviviente es José, que alcanza a llegar también a la misma isla. En este sentido, José no es para nada afecto a las actividades físicas, no ha realizado ejercicio jamás en su vida, entonces sus posibilidades de sobrevivir son mucho menores que las que tiene Juan. En este caso, si se dedicara a recolectar 20 cocos durante una semana, podría a lo mejor recolectar 20. Y si se dedicara a pescar, tendría 10 pescados. Esto es lo que sucede en la realidad con los estados. Hay algunos que son bastante competentes para realizar ciertas actividades, que tienen los recursos necesarios para ello, pero hay otros que no. Entonces, esto es lo que hace la diferencia en el comercio internacional entre un estado que, por ejemplo, produce tecnología y otro estado que lo único que produce son materias primas. Supongamos en este sentido que Juan es un estado más competitivo, que tiene mayores recursos para desarrollar tecnología o que tiene más habilidades para ello, y José, que tiene un nivel de desarrollo quizá un poco menos avanzado y que tiene menos posibilidades para intercambiar bienes y servicios en el comercio internacional. En este caso, cuando hablamos de José, tiene también una frontera de posibilidades de producción con estos dos bienes. Si él se dedica toda la semana a recolectar cocos, va a obtener 20. Si se dedica a pescar, obtendrá 10 pescados. Es la misma situación. Sin embargo, tienen que buscar la manera de saciar esas dos necesidades y, por tanto, probablemente él decida recolectar 8 cocos y pescar 6 peces. Si los vemos, digamos, las diferencias entre ambos son amplias. No habría probablemente ninguna necesidad de que ellos dos cooperaran y que por tanto comerciaran. Los dos pueden satisfacer sus necesidades, pueden sobrevivir en esa isla desierta sin cooperación, pero hay algo aquí que es importante tener en consideración. Si bien Juan es mucho más competitivo y puede obtener más bienes, el comercio le va a otorgar ciertas ventajas al hacerlo con José, y lo mismo va a pasar con José. Si ellos empiezan a comerciar, y digamos, nosotros veíamos aquí que si Juan pescara 28 peces y después recolectara cocos, obtendría 9. En el caso de Juan, él tendría 6 peces y obtendría 8 cocos. Vamos, es una situación pues bastante buena para ambos, pero cada uno de ellos es mucho más competitivo en ciertos ámbitos. Si Juan se dedicara exclusivamente a pescar,
obtendría más peces de los cocos que obtiene. Y por el contrario, si José se dedicara a recolectar cocos, obtendría más de los peces que está pescando. Ello nos lleva entonces a ver que la especialización de ambos es un componente importante dentro del comercio. Si ellos se dedican exactamente a aquello para lo cual son más aptos, pueden después intercambiar sus excedentes por bienes que les van a costar menos dentro del mercado internacional. Así, por ejemplo, si en lugar de que Juan se dedique a recolectar y a pescar, únicamente pesca, puede obtener 40 peces, y eso le da un excedente de 12. Si él estaba acostumbrado a comer 28 peces, pues únicamente es lo que va a consumir. En el caso de José, puede dedicarse exclusivamente a recolectar cocos, puede recolectar 20 en una semana, pero su excedente también va a ser de 12. En este caso, si ellos comercian con ese excedente, si se dedican a lo que son más aptos y obtienen la mayor cantidad de bienes posibles, pueden comerciarlos, y en este caso intercambiar esos 12 cocos por esos 12 peces, y entonces el precio de los bienes de alguna manera disminuye. Aquí veríamos, por ejemplo, que por cada coco que Juan recolectara, él perdería 1.3 peces. Es decir, que si él quisiera obtener 3 cocos, perdería 4 peces. En el caso de José, si él se dedica a recolectar cocos, por cada 2 cocos que él pierda, puede recolectar solamente 1 pez. Cuando hay comercio, el valor de ambos bienes, en este caso, es de 1 coco por 1 pez. Digamos, disminuyen los precios. Ya no van a obtener, en este caso, 9 cocos, sino que va a obtener 12 por el intercambio que existe. Y en el caso de Juan, en lugar de obtener 6 peces, va a obtener 12. Esos son lo que se conoce como las ganancias del comercio. Y en el comercio internacional esto es sumamente importante, porque ese comercio permite que la especialización geográfica de los países se desarrolle ampliamente, que los países que tienen mayor competitividad, digamos lo que se conoce como una ventaja comparativa, puedan comerciar con los bienes que mejor producen y obtener otros bienes del exterior que a lo mejor van a dejar de producir, pero que les van a costar menos de lo que les costarían si ellos mismos los produjeran. En este sentido, las ventajas del comercio, explicadas así a grandes rasgos en materia económica, nos dicen que el comercio favorece la gestión de los productos excedentes. Aquello que yo ya no voy a necesitar para satisfacer mis necesidades, lo puedo comerciar en el exterior. Optimiza el aprovechamiento de los recursos también. Si yo tengo recursos naturales que puedo comerciar, que puedo explotar y después enviarlos al exterior, eso me va a ayudar para obtener otra clase de bienes también, que a otros países les van a costar mucho menos producirlos. Es el mismo caso, por ejemplo, de lo que mencionábamos, para aquellos países que tienen amplios recursos naturales o que tienen recursos humanos que pueden explotar, conocimientos, entre otros, otra clase de activos. En este sentido, el comercio también extiende la disponibilidad de otros servicios y otros bienes disponibles. Lo que nosotros tenemos hoy en día, o el avance que tiene la humanidad en la producción de bienes y servicios, se debe mucho a esta especialización, a la posibilidad de crear nuevos bienes y nuevos servicios y posteriormente comercializarlos. Finalmente, en este sentido, el comercio genera ganancias en el intercambio. Los productos que se venden en el mercado internacional generalmente tienen precios más bajos de los que existen en el mercado nacional. Por eso es importante para los estados comerciales. Respondiendo entonces a esta pregunta de qué es el comercio, vemos que tiene amplios beneficios para los países que se involucran en ellos. Sin embargo,
no siempre ha sido esta una situación bastante clara de ver. Los tiempos cambian de acuerdo con las ideologías que se dan en un momento determinado, y en mucho sentido el comercio se ha visto en algunos casos como algo que es necesario, en algunos otros casos como algo que es o que puede perjudicar a la economía nacional. Primero hay que crecer, y entonces vemos que durante la historia de la humanidad hemos encontrado que hay etapas proteccionistas, etapas de liberalismo, después economías dirigidas, después nacionalismos económicos, hasta finalmente la etapa en que nos encontramos o en que nos encontrábamos probablemente hasta hace un par de años antes de las elecciones de los Estados Unidos. En este sentido, este modelo neoliberal que se adoptó en la mayor parte de los países ya a partir de finales del siglo XX, fue impulsado generalmente por tres organizaciones en particular: el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, así como en su caso por países particulares como los Estados Unidos, como los miembros más fuertes de la Unión Europea y algunos países asiáticos como Japón, quienes propusieron que el comercio internacional se abriera y que para ello se contara con una organización internacional facultada expresamente para verificar que en el comercio entre los estados no hubiera ninguna distorsión, no hubiera barreras, y sobre todo que verificara que se cumplieran los acuerdos. En este sentido, la Organización Mundial del Comercio, si bien no surgió en la década de los 40 como estos dos organismos internacionales, sí se gestó a partir de esa fecha con el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, que estableció entre sus políticas, o su principal función era eliminar las barreras cuantitativas al comercio. ¿De qué estamos hablando? Eliminar los aranceles. Así es como surge el GATT por ahí de 1948 como un instrumento internacional en el cual todos los países lo que iban a hacer era disminuir sus aranceles para fomentar el comercio entre ellos. ¿Por qué? Digamos, porque los aranceles son impuestos. Los aranceles son impuestos tanto a la importación como a la exportación. Probablemente los más importantes sean los impuestos a la importación, porque son aquellos que se establecen en general para restringir la importación de ciertos bienes a un país. Si nosotros vemos en México por ahí de los años 70, vemos que México tenía un sistema de industrialización por sustitución de importaciones. Lo que México quería era elevar los aranceles, elevar las barreras al comercio con la finalidad de impulsar la industria nacional, de generar una industria suficientemente fuerte para satisfacer las necesidades nacionales. Y en este sentido, los aranceles funcionaron para eso precisamente, como una medida que restringía el comercio, porque reducen o suprimen las ventajas del comercio. Si nosotros decimos que el comercio reduce los precios de los bienes a nivel internacional, cuando nosotros ponemos un arancel a las importaciones, estamos prácticamente igualando o en algunos casos aumentando los precios de esos bienes a nivel internacional, y por tanto restringimos la demanda de los mismos. Es lo mismo que sucede, por ejemplo, con los impuestos a algún tipo de bien, como el impuesto a los cigarros, el impuesto a las bebidas alcohólicas, que no solo tienen efectos de alguna manera impositivos o de generación de ingresos, sino que también tienen efectos disuasivos para reducir la demanda de estos bienes. Entre más sea el costo de los mismos, de alguna manera más se reduce su adquisición. Ahora, si nosotros tenemos que estos aranceles habían sido o ido reduciéndose a partir de 1948 con el GATT de manera importante,
alrededor de 6.000 aranceles se redujeron y de un 22% de sobreprecio pasaron a un 5%, pues teníamos un esquema internacional en donde prácticamente el comercio se había generado o se había impulsado de manera muy importante. No solo por estas organizaciones, sino también a través de tratados de libre comercio que querían profundizar este nivel de interdependencia entre los países, favorecer el comercio entre ellos y establecer normas precisas también para reducir otro tipo de barreras, como las no arancelarias, las normas oficiales, facilitar las aduanas, etc. Sin embargo, vemos que el día de hoy estamos en un ambiente un tanto de incertidumbre a nivel internacional. Cuando creíamos que las bases del comercio internacional ya estaban bien sentadas y que no había marcha atrás, nos encontramos en una etapa, digamos, única, que no se esperaba dentro de la política internacional. Con la llegada de Trump, mucho de las bases que se habían establecido empiezan a ser socavadas por ciertas decisiones. Una de ellas es precisamente la que tomó el 1 de marzo de este año, en donde anunció por primera vez su interés de imponer aranceles del 25% sobre las importaciones de acero y del 10% sobre las importaciones de aluminio. En ese momento estábamos justamente en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y lo que Trump mencionó es que a México y a Canadá les iba a imponer alguna moratoria respecto de esta decisión que había tomado, con la finalidad de no entorpecer las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, de que pudieran llegar a un buen fin, atendiendo a que se tendrían que haber tenido resultados a mediados del mes de mayo. Sin embargo, lo que argumentaba o lo que argumentó Trump para imponer estas medidas era que de acuerdo con la ley de expansión comercial que ellos tienen, este tipo de importaciones afecta a la industria, particularmente en algunos sectores importantes, y por tanto el argumento es que afectaba la seguridad nacional. El no ser autosuficiente en materia de acero y de aluminio, que es importante para la construcción, para el transporte y para la industria armamentista, entonces hacen que Estados Unidos de alguna manera invoque esta ley de expansión comercial y que el 31 de mayo anuncien finalmente que las importaciones de estos bienes hacia México, Canadá, de México, Canadá y la Unión Europea también tengan que sufrir este arancel, este impuesto sobre los bienes. Hay que tener en consideración algo aquí. Estados Unidos efectivamente no es o no tiene la capacidad de satisfacer toda su demanda interna en materia de acero y aluminio. La mayor parte de la producción que ellos tienen es utilizada en el mercado doméstico, pero tienen que complementarla con las importaciones de otros países. En particular, los países más importantes para estos efectos son China, que es el principal proveedor de aluminio y acero a Estados Unidos, Brasil, Corea del Sur, México y Rusia. Como vemos, México está en cuarto lugar, no es el país del cual más importa acero, y probablemente si pudieran o si dejan de comprar aluminio y acero proveniente de México, puedan encontrar otros proveedores que lo vayan que puedan suplir esa demanda de los Estados Unidos. La cuestión aquí es entonces, ¿dónde queda este argumento de la afectación a la seguridad nacional? Si no es México el primer lugar, si bien sí está dentro de los primeros lugares, no es el único, y por tanto, ¿cuál es la racionalidad de esta medida? De eso vamos a hablar un poco después, pero ¿cuáles van a ser los efectos necesariamente de esto? Cuando se meta un arancel, lo primero que
pasa es que los bienes se encarecen. Tenemos que el acero es utilizado no solo para la construcción, sino también para, digamos, el transporte, para la producción de vehículos, para la producción de bienes tecnológicos y de otra clase de bienes que son importantes dentro de una economía y que tienen un peso sumamente importante dentro del Producto Interno Bruto. En este caso, si se elevan los aranceles, el primer elemento, el primer efecto que va a tener es el poder comprar esos bienes, pero a un precio mucho más alto, porque además del precio normal que tienen, se va a estar pagando precisamente el arancel. Y ya lo mencionaba el maestro Jaramillo, esto no necesariamente repercute exclusivamente en los productores, sino que quienes pagan el precio final de eso son precisamente los consumidores. Entonces, ellos son los que al final de cuentas obtienen precios más elevados por lo que anteriormente podían comprar a un precio mucho más bajo. Pero además, esto involucra otra clase de medidas. Tan pronto como Trump anunció esta medida que iba a poner en marcha a partir del 1 de junio de este año, también los estados hacia los cuales va a reducir las importaciones impusieron otras medidas, que son las retorsiones. Y en este caso, esas retorsiones van a tener otros efectos, que son, en particular, la reducción del empleo asociado con las represalias. Si Estados Unidos impone un arancel al acero, México, la Unión Europea y Canadá impusieron también aranceles a ciertos bienes de los Estados Unidos. Es como cuando juegan dos niños y te dicen, si no me prestas la pelota, yo no te presto mis carritos. Es exactamente lo mismo. No es que se trate de una venganza, es que estamos tratando de convencerlo de que si no comerciamos, pues entonces va a tener, o nosotros nos vamos a ver obligados también a adoptar una serie de medidas importantes para tratar de modificar esa relación de cambio. Y en este sentido, los bienes sobre los cuales los tres países impusieron aranceles depende mucho del comercio que tienen cada uno de ellos y del papel que juegan en su propia economía. Porque, como lo veíamos, un arancel no solo repercute en las compras que vamos a hacer de esos bienes, sino también repercute en nuestra propia sociedad, en a quienes vamos a afectar, porque si nosotros imponemos aranceles, el precio de esos bienes va a aumentar y por tanto nuestra sociedad también va a sufrir con ello. Entonces, haciendo un análisis de cada uno de estos, de las medidas que podíamos tomar, cada uno de los estados estableció ciertos bienes sobre los cuales podía imponer arancel para orillar a los Estados Unidos a reducir esta medida. Y por tanto vemos que en el caso de Canadá se ven los vías de trenes, las tuberías y planchas de acero y algunos otros bienes como el yogur, salsa de soya, lacas para el cabello, espuma de afeitar, etc. A ellos les imponen aranceles entre el 25 y el 10% que de alguna manera puedan ser equivalentes a lo que Estados Unidos está imponiendo para el acero y el aluminio. En el caso de la Unión Europea, hay un documento con 10 páginas en donde se establece cada uno de los bienes sobre los cuales se van a imponer estos aranceles y que en general se tratan de alimentos, enseres de cocina, ropa y calzado, lavadoras, textiles, whisky, motocicletas, botes y baterías. En el caso de México, digamos, la afectación puede ser sumamente importante. Digamos, México es el 14º productor de acero del mundo, tiene una producción al año de 19.9 millones de toneladas, con una capacidad instalada para producir 29.5 millones de toneladas, y sus exportaciones son por 5.1 millones de toneladas de productos siderúrgicos. La mayor parte de estos 5.1 millones van a los Estados Unidos, prácticamente un 90%. En cuanto a las importaciones,
digamos, importamos 14.7 millones de toneladas de productos siderúrgicos y estamos hablando de un sector de la economía en donde laboran alrededor de 672,000 personas empleadas tanto en forma directa como indirecta, en la industria automotriz, en la industria siderúrgica. Entonces la afectación puede ser importante. Tomando en consideración esto, lo que hizo México fue analizar precisamente cuáles podrían ser los efectos de las medidas de los Estados Unidos y en ese sentido también medir las represalias que de alguna manera iban a adoptar. De acuerdo con esto, digamos, se elevarían los costos alrededor de 2,000 millones de dólares anuales, de acuerdo con la Cámara Nacional del Acero, y se podría tener una reducción del empleo, una contracción del empleo de 50,000. Por supuesto que también esto va a implicar la elevación de costos en los insumos de las industrias, particularmente aquellas afectadas por el acero directamente. Por tanto, la respuesta de México se dio formalmente el 5 de junio de este año a través de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de aranceles a diversos productos de la Unión Europea. Entre ellos los más importantes son piernas y jamones de cerdo, el queso fresco, manzanas, papas, arándanos rojos, whisky Tennessee o Borbón, las placas de acero, varillas corrugadas y los tubos de laminados y los términos o de conducción. Estos fueron, en términos muy generales, los bienes en los cuales México decidió imponer aranceles. No son los bienes que van a ser definitivamente sobre ellos. La estructura de las represalias que va a tomar México hacia los Estados Unidos tiene una estructura de aplicación en carrusel. ¿Qué significa esto? Vamos a imponer estos aranceles en primer lugar y dependiendo de cómo se vaya manejando el comercio, tenemos la posibilidad de modificar estos aranceles con la finalidad de afectar menos a la sociedad y además de obligar a diversos sectores de la economía de los Estados Unidos a presionar al presidente Trump para eliminar esos aranceles. Es decir, tenemos ahorita esta lista de bienes, pero en 2 meses podemos modificar esta lista, eliminar estos aranceles e incluir algunos otros bienes distintos de estos, pero que puedan tener algún efecto sobre las políticas de los Estados Unidos. En este sentido, para verificar cómo se impusieron estas medidas, pues se determinaron con base en diversos criterios. En primer lugar, la producción nacional. Tendría que haber una producción nacional alta con la finalidad de poder satisfacer la demanda interna sin necesidad de incrementar los precios, sin necesidad de las importaciones de los Estados Unidos, digamos, limitándolas, pero no reproduciendo esos costos en los consumidores, o en su caso con la posibilidad de encontrar otros mercados de abastecimiento. En este sentido, por ejemplo, cuando hablamos de los quesos, tenemos conocimiento de que una empresa muy importante mexicana de la zona de la laguna tiene altas importaciones de quesos. Entonces, ¿qué es lo que están planeando dentro de sus estrategias comerciales? Si Estados Unidos o el comercio con los Estados Unidos va a aumentar el costo de esos bienes, están viendo hacia Europa para traer los bienes importados que estaban comprándoles a los Estados Unidos, para traerlos desde allá a precios, digamos, competitivos y más bajos. Entonces, eso es lo que se está generando en estos momentos, precisamente de acuerdo con estas políticas. Por supuesto, en algunos casos es necesario tener algunas medidas que van a estabilizar el mercado. Digamos, no en todos ellos tenemos una producción nacional alta, o en todos ellos tenemos la posibilidad de encontrar mercados competitivos.
Para ello, adicionalmente a lo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, que fue la lista de aranceles, se estableció un acuerdo para importar de manera preferente hasta 350,000 toneladas de carne de cerdo fresca, refrigerada y congelada a precios preferenciales. Entonces, de esta manera, lo que se intenta hacer es, si vamos a imponer aranceles a los Estados Unidos y estos aranceles también le van a pegar a mi propia sociedad, vamos a reducir el impacto que esto tenga. En ese sentido, se encuentran diversas áreas de oportunidad. En primer lugar, lo que les mencionaba, diversificar los mercados. Es importante ya no solo comprar de los Estados Unidos, y esto es algo de lo que se ha hablado en muchas ocasiones. Cuando se habla, por ejemplo, de los tratados de libre comercio, tenemos actualmente 13 tratados de libre comercio. Uno no está todavía en vigor plenamente, pero entrará en vigor digamos en el corto plazo, a través de los cuales los empresarios pueden obtener el acceso a mercados con aranceles, sin aranceles, o en su caso con aranceles reducidos. En este caso, entonces lo que se busca es que finalmente los empresarios empiecen también a voltear a otros mercados. Fortalecer el mercado interno. Como veíamos en el caso de México, la producción está por debajo precisamente de la capacidad instalada. Entonces, será importante ahí explotar toda esa capacidad instalada y fortalecer precisamente a la industria nacional para mejorar la satisfacción del mercado doméstico. En tercer lugar, acelerar la desgravación de cupos de importación. Como les mencionaba, el 5 de junio se estableció este cupo para importar aranceles de otros mercados diferentes a los de los Estados Unidos sin arancel, y por lo tanto esta es una medida que nos ayudará a contrarrestar un poco el efecto de las medidas retaliatorias que tomó México. Por otra parte, esto en un ámbito en donde actualmente estamos viendo un escenario político complicado, en donde hay diversos actores, particularmente con miras a las elecciones, que podrían estar polarizando el ambiente. Esto genera la posibilidad de hacer un frente común entre sectores políticos, entre el gobierno y entre países afectados. Lo vemos tan pronto como Estados Unidos señaló que iba a imponer los aranceles, digamos, la industria, los propios candidatos presidenciales, el gobierno, todos estuvieron de acuerdo en que no era lo más conveniente eso, y los tres, ninguno de ellos se opuso precisamente a establecer medidas en contra de estos. Por el contrario, lo que hicieron muchos de los empresarios fue formarse para incluir precisamente sus bienes dentro de la canasta de los bienes que iban a tener aranceles retaliatorios en contra de los Estados Unidos. Y finalmente, un frente común con países afectados, en particular con Canadá, con la Unión Europea, que también se van a ver, y sobre todo en el ámbito multilateral, en donde estamos viendo cierto resquebrajamiento de las organizaciones multilaterales. Entonces, esta va a ser una fuerte oportunidad para hacer un frente común a este tipo de políticas de los Estados Unidos. Por otra parte, estos productos también, si bien tienen bastante importancia para México, tienen otro efecto, que fueron tomados en consideración de acuerdo con los estados de los Estados Unidos, de donde provienen estas importaciones, con la finalidad de que los sectores productivos de ese país pudieran hacer lobbying con sus propios políticos y ellos a su vez presión con los Estados Unidos. Entonces, si hablamos por ejemplo de los productos agropecuarios, y nosotros en donde nosotros vemos que tenemos un déficit comercial con los Estados Unidos, importamos muchos de estos bienes, lo que vamos a ver es que cada uno de ellos tienen o están centrados en estados muy particulares. Por ejemplo, si hablamos de piernas y paletas de cerdo, son el 90% de nuestras importaciones vienen de Texas, Colorado, Dakota del Sur, Virginia y Kansas.
estados que son afines con Trump. Si hablamos de quesos, de donde el 75% de las importaciones totales mexicanas vienen de California, Texas, Wisconsin, Colorado y Michigan, podemos hablar de embutidos, con el 90% de nuestras importaciones vienen de Texas, California, Michigan, Arkansas y Ohio, manzanas, con el 98% de Washington, Arizona y California, uvas de California y Arizona, y arándanos de Florida, Oregón, California, Arizona y Texas. Entonces, estamos buscando que a través de estas medidas los propios políticos de los Estados Unidos retiren el apoyo que le han dado a Trump para que modifique sus políticas comerciales, por lo menos respecto de México. Hay también la posibilidad de establecer otro tipo de medidas, y en este caso es importante tener en consideración que mencionábamos hace rato la cuestión de que cuando hablamos precisamente de este modelo neoliberal en esta etapa última en donde nos encontrábamos, pues teníamos a la Organización Mundial del Comercio, pero establece, digamos, una base, un piso sobre el cual los países van a comerciar. Los países generalmente también acuden a los tratados de libre comercio para mejorar las preferencias comerciales, para hacer más fuertes los vínculos con socios muy particulares. Es el caso, por ejemplo, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en donde se establecen más preferencias respecto de Canadá y México que lo que se hace dentro de la OMC. Esto tiene una razón muy sencilla: somos los principales socios comerciales en la región, y no solo eso, no estamos negociando frente a más de 160 miembros de la Organización Mundial, en donde pues cada uno de ellos quiere algo, pero nosotros nos tenemos que proteger también con algo. Estamos en una negociación en donde somos tres partes y que por lo tanto podemos otorgar mucho mayor acceso al mercado. Es lo mismo que sucede, por ejemplo, en las negociaciones que tenemos con Alianza del Pacífico. Vemos cuáles son las peculiaridades de cada uno de ellos y nuestra oferta puede ser mayor o puede ser menor en ciertos aspectos, pero siempre el piso es la OMC. Si vamos más allá, entonces, en la profundización de los lazos económicos, podemos suscribir tratados de libre comercio que nos dan acceso a otros bienes y a otros mercados de manera preferente. En el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, la Unión Europea no tiene en particular un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Estaban en proceso de negociación de este tratado cuando llegó Trump a la presidencia y de pronto se detuvieron las negociaciones entre los dos bloques. De esta manera, los estados que conforman a la Unión Europea, la única protección ahorita que tienen en materia jurídica es a través de la Organización Mundial del Comercio. Si nosotros tomamos en consideración que el GATT forma parte de los acuerdos fundamentales de la OMC, en donde se reducen ciertos aranceles y en donde se les establecen ciertas reglas a los Estados Unidos para que puedan llevar a cabo medidas que restrinjan el comercio, entonces tenemos que lo que está estableciendo Estados Unidos es una medida que va en contra de los acuerdos de la OMC, en particular del GATT y del acuerdo sobre salvaguardias, y que por tanto ese bloque de los 28 países tiene la posibilidad de denunciar a los Estados Unidos frente a la propia organización para que ésta lleve a cabo procedimientos en donde verifique si se cumplieron o no con las reglas de la organización, o si en su caso es necesario establecer ciertas medidas o legitimar las medidas que han adoptado la Unión Europea para restringir el comercio con los Estados Unidos. La OMC tiene como objetivo precisamente facilitar todo el comercio. Sin embargo, para ello es un organismo internacional, no tiene necesariamente la posibilidad por sí misma de hacer cumplir sus determinaciones, y por lo tanto todo eso recae en los estados. Pero la Organización Mundial del Comercio le da legitimidad a las acciones que llevan a cabo los estados con la finalidad de
validar de alguna manera esas medidas retaliatorias que están imponiendo. Lo mismo sucede en el caso de Canadá y México, en donde no solo estamos unidos con los Estados Unidos a través de la OMC, sino que también tenemos un tratado de libre comercio en donde se reducen los aranceles y se establecen medidas muy particulares para, de alguna manera, poder establecer o limitar el comercio. No siempre, digamos, lo que se busca dentro del TLC y de la OMC no es comerciar por comerciar. Se reconoce que en algunas situaciones podría ponerse en peligro un ramo de la industria, un sector industrial, y para ello se establecen ciertas limitaciones. Tú puedes imponer medidas como ampliar los aranceles siempre y cuando cumplas con estas condiciones. Y en particular la condición es que haya un daño serio o una amenaza del mismo a una industria nacional que produzca un bien similar o un competidor directo. Esto es lo que se conoce como las salvaguardias. Son aquellas medidas en donde, si yo estoy en riesgo de perder a toda mi industria nacional por el nivel de las importaciones que estoy obteniendo, puedo detenerlas exclusivamente por esa finalidad. No necesariamente por la finalidad que había dicho que mencionaron los Estados Unidos, que era por seguridad nacional. Únicamente si se comprueba que hay un daño a una rama industrial es que se pueden poner estas medidas de salvaguardia. Y estas medidas van a estar limitadas. En su caso, se tiene que llevar a cabo un procedimiento, se tiene que notificar que se está dañando una industria nacional, se pueden imponer las medidas con una duración máxima de 3 años en el Tratado de Libre Comercio y de hasta 8 años en la propia Organización Mundial del Comercio, pero lo más importante es que una vez que yo establezco esa medida, me tengo que sentar con mis contrapartes para compensarlos. Yo voy a limitar mis importaciones acá, pero te voy a compensar reduciendo aranceles en otro lugar. Y esto es lo que México, por lo menos, ha estado argumentando ahora que inició precisamente un panel en contra de los Estados Unidos al tenor del Tratado de Libre Comercio. Va a ser, esta es, digamos, la medida jurídica a través de la cual se podrá verificar que Estados Unidos cumple o no con estos criterios y, en su caso, legitimar las medidas que tanto la Unión Europea como Canadá y México están tomando en contra de Estados Unidos. De esta manera, podemos decir que lo que está haciendo Estados Unidos, más allá de tener visos precisamente de protección de una industria, tienen visos proteccionistas y sobre todo visos políticos, en donde mucho de esto lo está haciendo precisamente Trump para defender algunos de los intereses que él mencionó durante su propia campaña. Al decir que va a volver a ser América fuerte otra vez, esto es lo que a través de esta clase de medidas está llevándola a cabo. Probablemente entre la base de los electores que apoyan a Trump sea una medida creíble. Estamos reduciendo las importaciones porque queremos proteger a nuestra industria nacional, fortalecerlo. Vamos a crear empleos dentro de la industria nacional. Las empresas van a volver aquí. Pero lo que no sabe esa base es que, de acuerdo con estimaciones hechas por institutos de los Estados Unidos, por cada empleo que se genere en materia de acero y aluminio, es posible que con estas medidas retaliatorias que están tomando los otros países pierdan 18 empleos. Entonces va a afectar precisamente al mercado de los Estados Unidos esta medida, no solo directamente a través del aumento de los precios, sino indirectamente con las medidas que van a tomar los demás países. Y en este sentido, pues evidentemente no atentan contra la seguridad nacional estadounidense, y es algo que se ha estado mencionando precisamente en todos los discursos. Me parece que el primer ministro de Canadá en un último discurso que dio precisamente fue muy enfático en este punto, en que las importaciones de acero, las exportaciones de acero de Canadá hacia los Estados Unidos no afectan su seguridad nacional. No es algo
en lo cual pueda basarse para tomar una medida de esta naturaleza. Por otra parte, como veíamos, entonces las medidas arancelarias aumentarán el precio de los bienes y servicios estadounidenses cuya producción contenga insumos de acero y aluminio importados, y entonces los principales afectados van a ser precisamente los consumidores de los Estados Unidos. En el caso de México va a haber también afectaciones, pero lo que se pretende es que esas afectaciones sean las menores a través de las medidas que habíamos visto. Son bienes en donde tenemos una alta producción, en donde podemos acudir a otros mercados sin tanta afectación en los costos, y en algunos casos mediante medidas de estabilización, permitiendo las importaciones de otros países mediante cupos y mediante aranceles preferentes. Y finalmente, son productos estratégicos para los estados y condados que apoyan al gobierno de Estados Unidos y cuya finalidad es presionar la retirada de las cuotas arancelarias. Entonces, eso a grandes rasgos sería lo que quisiera comentarles en esta ocasión. Pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Miguel, por tu claridad y sobre todo didáctica, te la aprecio mucho y seguramente los jóvenes también. Jóvenes, la mecánica es la siguiente: si tienen alguna pregunta, les rogaría la hicieran en este momento para que el maestro Galindo pudiera contestarle. Me parece que un tema tan importante en donde te está diciendo un especialista que una medida de este tipo va a afectar tal cantidad de empleos, yo creo que es preocupante. No sé si están de acuerdo conmigo. ¿Qué es lo que necesita este país aparte de seguridad pública? Empleos. ¿Qué es lo que necesita este país aparte de seguridad pública? Empleos. ¿Qué es lo que necesita este país aparte de seguridad pública? Empleos. Adelante, Dani. Si entendí bien, lo que hizo Estados Unidos, bueno, lo que hizo Donald Trump, sería legal con previo aviso y bien justificado, ¿no? O sea, sí se pueden realizar este tipo de medidas en el comercio internacional, pero bajo las reglas de, ya sea de un tratado de libre comercio o OMC, ¿cierto? Hay, efectivamente, hay mecanismos. No es que el comercio ya lo hayas abierto y que por tanto ya lo que hiciste ya va a determinar todo lo que va a pasar en el futuro. En algunos casos es importante tener ciertas medidas, cierto espacio regulatorio para poder proteger a una industria nacional. Lo mencionaba ahorita el maestro, es importante tener empleos y hay muchos empleos dentro de esta industria. Digamos que eran 675,000 empleos por lo menos directos e indirectos. Si de alguna manera, por ejemplo, México se viera inundado por importaciones de otros países y eso pusiera en riesgo a esos 675,000 empleos, tendría ciertas medidas o podría, mediante un procedimiento bien establecido, que es sentarme, negociar y ver cómo puedo yo compensar el cierre que voy a hacer de esa industria, entonces se podrían establecer estas medidas. La manera en que lo está haciendo Estados Unidos es, en primer lugar, sin una razón clara, sin una razón legítima. No está establecido dentro de los tratados internacionales ni del GATT que por temas de seguridad nacional tú puedas hacer eso. Es por temas necesariamente de afectación a una industria, a un sector nacional, y mediante un procedimiento en donde haya también una compensación. Y eso es lo que ahorita estamos peleando precisamente Canadá, Canadá, México y la Unión Europea en los diferentes frentes, en la OMC o en el Tratado de Libre Comercio. Pero, digamos, no es que esté cerrado todo eso, no esté cerrada esa posibilidad, pero sí tiene que haber por lo menos un procedimiento donde nos sentemos a negociar y veamos cuál va a ser la compensación que se me va a dar. Gracias. Bien. ¿Una otra pregunta? Los productos en los que se suben los aranceles, bueno, en México decidió subir los aranceles, está afectando de manera drástica también aquí dentro de México, porque hasta donde entiendo, por ejemplo, lo que es la paleta y la pierna de puerco, incluyendo los quesos frescos, en México son de los alimentos con mayor venta. ¿No afectaría de manera drástica también al interior de la República? Sí,
sí va a afectar, digamos, no solo en la capital y al interior de la República, sí hay una afectación a los consumidores, pero lo que está buscando México es generar necesariamente las condiciones para que la afectación sea la mínima. Digamos, son productos que se consumen ampliamente, pero digamos, no son aquellos en donde no tengamos la posibilidad de producirlos nosotros o no haya posibilidad de obtenerlos de otros mercados. Existe esa posibilidad. Por supuesto que va a haber una afectación, no sabemos de qué tipo, pero sí por lo menos se está tratando de mitigar el daño que se produzca en ese sentido. La otra cuestión es que, a final de cuentas, en cualquier sector de la economía en donde tú impongas esos aranceles, no solo vamos a perjudicar al otro estado contra el que estamos poniéndolos, sino también nosotros. Entonces era necesario identificar exactamente cuáles eran los sectores en donde menos hubiéramos tenido una afectación, y esos son por ahorita los que se han identificado. Por supuesto, les mencionaba, tiene una lógica de carrusel. Entonces no van a ser necesariamente los definitivos. México podrá cambiarlos en el corto y mediano plazo para presionar a Estados Unidos para limitar sus medidas, pero sí habrá una afectación, aunque se busca que sea la mínima necesaria. Y por ello el acuerdo a través del cual se establece la importación de cupos de pierna de cerdo y de paleta de cerdo, que trata de buscar otros mercados que nos ayuden a suplir la demanda interna a un precio, digamos, bastante competitivo. Yeah. Particularmente en la relación que tiene México con Estados Unidos en el sector automotriz, ¿cuál sería la posición que va a tomar el sector automotriz en cuanto a estas implicaciones arancelarias y su producción en México? Es complicado decirte ahorita precisamente cuál va a ser la medida que va a tomar la industria automotriz, porque la principal preocupación que se tiene ahorita en ese sentido no es la de la importación del acero, sino es la posibilidad de que Estados Unidos aumente la regla de origen de importación de autos. Se está tratando de no afectar a ese sector por ahorita, de no tocar ese sector, pero sí habrá que ver efectivamente cómo podemos en el corto y en el mediano plazo atender a las necesidades de este sector. Esto va a ser, digamos, va a tener efectos necesariamente sobre estos bienes, particularmente teniendo en consideración que una de nuestras principales exportaciones es la automotriz. Somos el séptimo productor de bienes automotrices a nivel internacional. El acero es un componente muy importante de la producción de estos bienes. Entonces sí va a ser importante verificar ahí cuál es el tema, pero tenemos el otro frente abierto, que es el de la regla de origen. Entonces por ahorita estamos tratando de mantener esa industria un poco al margen de todas estas negociaciones, aunque efectivamente vaya a haber una afectación en este sentido. Bueno, tengo dos preguntas. Una es, hablaba de castigar a los estados que apoyan a Trump, pero ¿esto ha dado resultados en el pasado o es solo algo nuevo que estamos probando? O, bueno, no sé, es que yo realmente no he escuchado que pues, se castiga precisamente a los estados que apoyan a algún presidente. Entonces, no sé. México ha adoptado medidas antes, digamos, particularmente Estados Unidos incumplió sus compromisos en materia de transporte dentro del Tratado de Libre Comercio, y las medidas, y México impuso también medidas retaliatorias en contra de los Estados Unidos a través de las importaciones, pegándole precisamente a los estados del sur de los Estados Unidos, que eran los principales promotores de estos, de que no se permitiera la entrada de los camiones de México a los Estados Unidos. México no quitó su medida al final de cuentas, pero se logró un acuerdo ahí en algún sentido que pudiera beneficiar a ambas partes, en donde hay
digamos, cooperación entre los dos países para el tema del transporte, pero sirvió de alguna manera para presionar. No es necesariamente, digamos, no es castigarlos, es presionar para que Estados Unidos modifique sus políticas comerciales. Bueno, y mi otra pregunta es, ¿Quieres preguntar? Sí. En dado caso de que llegáramos a ese punto, para la diversificación de mercados, nuestra principal opción sería Asia. Digamos, para la diversificación de mercados tenemos muchas posibilidades. Tenemos tratados de libre comercio, tenemos 12 tratados de libre comercio en vigor, que cubren alrededor de 46 países. Acabamos de suscribir o de fortalecer el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, que cubriría el mercado de 28 países. Tenemos un tratado de Alianza del Pacífico que cubre a Colombia, Chile, Ecuador y Perú, en donde tenemos también ahí cierta diversificación. Acabamos nosotros por lo menos de aprobar en el Senado, hace un par de semanas se acaba de aprobar el Tratado de Asociación Transpacífico, ahora el CPTPP, con otras 11 economías que son asiáticas, con Canadá y con países como Australia o Nueva Zelanda. Entonces, digamos, si hablamos de diversificar, no necesariamente estamos viendo a una área geográfica en particular, sino que a través de esta red de tratados quedan precisamente los empresarios a decidir hacia dónde ellos van a encontrar, digamos, las posibilidades de introducir sus productos y de obtener insumos a los precios más competitivos. ¿Te acordaste? Ya me acordé. ¿Qué es lo que planean hacer si Estados Unidos no cambia? O sea, pues parece ser que más bien Estados Unidos está yéndose más hacia prácticas proteccionistas que al revés. Y como que los países lo están castigando, pero él no entiende. Entonces, ¿qué es lo que planeamos hacer? Digo, entiendo, hay otros mercados, tenemos muchas opciones, pero pues vamos a seguir poniéndole trabas a Estados Unidos, vamos a dejar que haga lo que quiera, no va a importar, no va a importar. Al final nos va a afectar a nosotros, los consumidores finales, y creo que es lo más importante. Digamos, en una cuestión de esta naturaleza no hay tampoco así como que muchas opciones, digamos, es parte de las relaciones internacionales, los mecanismos que tienen los países para negociar, o la parte diplomática. Al final de cuentas, jurídicamente lo único que tenemos son estos instrumentos internacionales que nos permiten llevar a cabo medidas retaliatorias. Y eso, digamos, sería como nuestra última opción. Si Estados Unidos sigue incumpliendo con los acuerdos, pues no hay mucho tampoco que hacer más que seguirle imponiendo estas medidas hasta que cambien su política. Por supuesto que en términos reales eso no es lo más óptimo, pero digamos es probablemente lo que hay, y mientras tendríamos que aprovechar estas ventanas de oportunidad para buscar otros mercados y efectivamente hacer lo que se ha estado hablando desde hace 3 décadas, que es diversificar el mercado. No podemos depender exclusivamente de los Estados Unidos. Por supuesto, no es un tema exclusivamente de nosotros, entonces digamos la comunidad internacional en algún momento tendrá que tomar o ver qué medidas puede adoptar en este sentido, pero digamos la parte de la Organización Mundial del Comercio establece medidas muy digamos ad hoc para estos casos, y ya si que se quiere imponer otra clase de medidas ya será cuestión de los propios estados, ya en una cuestión o en un ámbito mucho más político, no necesariamente económico o mercantil. La última, María. Bueno, teniendo en cuenta eso y que dice que ya desde hace un tiempo se está buscando la diversidad en el campo de comercio para no depender solamente de un país, ¿por qué hasta ahorita se está poniendo en práctica esto? Debido a que si bien somos de los primeros en generar automóviles, en la industria del automóvil, en la industria de la varilla, que también ocupaba la construcción, la salud es muy importante para nosotros, porque hasta ahorita se está llevando a la práctica la diversificación en el mercado.
mencionado. Y no desde hace ya décadas que se está No es un tema necesariamente por ejemplo, del gobierno de México. Digamos, los tratados internacionales, los tratados de libre comercio existen desde 1994. A partir de ahí se han estado suscribiendo diversos acuerdos. En el 2000 ya teníamos el tratado con la Unión Europea. Es una cuestión, en principio, también de las posibilidades que tienen los empresarios para buscar otros mercados. El mercado de los Estados Unidos es preferente para muchos empresarios por la cercanía, por el tamaño del propio mercado y por la posibilidad o el conocimiento acerca del mismo, además de que el transporte es mucho menos caro. Pero, digamos, los tratados de libre comercio le permiten a los empresarios llevar a cabo esto. Es una estrategia en donde sí es importante el papel del gobierno para incentivar el uso de estos tratados de libre comercio, pero hay otros factores que también afectan esto. Por ejemplo, no es lo mismo negociar con los Estados Unidos que negociar con un empresario japonés o negociar con un empresario europeo. Tienen distintas peculiaridades y yo creo que mucho tiene que ver con la manera en que los empresarios buscan de alguna manera hacer sus negocios y que cuando desconocen cómo funciona un mercado tienen cierta reticencia para entrar en el mismo. Pero va a ser importante que el gobierno también incentive esto a través de organismos, no sé, probablemente como la Secretaría de Economía, a través de ProMéxico, pero para llevar a cabo estas actividades. Jóvenes, si ustedes me lo permiten, no me gustaría dejar pasar la oportunidad de preguntarle al maestro Galindo algo que está en el medio desde que estas medidas se anunciaron, y seré muy breve. Desde la óptica jurídica, maestro, y con tu experiencia práctica, para México, claramente, ¿qué es más viable? ¿Intentar una medida de represalia desde la óptica jurídica, reitero, ante la OMC o ante lo que queda del Telecán, asumiendo que no sea denunciado por el presidente Trump? Me parece que en términos más prácticos es, digamos, México tiene las dos medidas, no son excluyentes una de la otra. Sin embargo, en términos prácticos, México ha iniciado esto al tenor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, porque las medidas que se están tomando tienen que ver con el acuerdo en particular, con el acuerdo suscrito entre México y los Estados Unidos. Tiene que ver con el capítulo acerca de comercio, de aranceles, y es una violación directa a los principios establecidos en este sentido. No sé si sea la más viable, digamos, ahí tengo también yo mis propias reticencias, de manera personal, sobre todo por los ataques que ha hecho Trump hacia el Tratado de Libre Comercio, que podría darle mayores argumentos para eventualmente denunciarlo. Pero en términos de política, la Secretaría de Economía, ante quien lo ha iniciado es precisamente ante el Secretariado del Telecán, para llevar a cabo o para verificar el cumplimiento del propio acuerdo. Muchas gracias, maestro. Jóvenes, les aprecio mucho su presencia, les ruego terminemos este evento con un aplauso para el maestro Galindo. Y hacemos una entrega simple pero simbólica de un reconocimiento para el maestro. Muchas gracias y buenas tardes.